Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insausti y los voy a acompañar con una interesante entrevista en la próxima media hora en vivo por la señal de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. Así que desde ya los invito a que participen con sus comentarios y preguntas. Bueno, el tema de hoy es vamos a plantear si con las reservas internacionales de nuestros países se podría enfrentar la pandemia. ¿Y por qué vamos a tocar este tema? Porque hace unos días ya el FMI, el Fondo Monetario Internacional, aprobó la emisión de más de 650.000 millones de dólares para distribuir entre todos sus países integrantes y que estos vayan destinados a las reservas internacionales. Pero claro, en medio de esta crisis, de esta pandemia, ¿cómo es que estos fondos que llegarían de forma prácticamente gratuita, y ahora lo vamos a explicar por qué, esto no se trata de un préstamo del FMI, se trata de emisión de DEX, de derechos especiales de giro, que en la práctica es emisión de dinero para ser repartido entre los países en este contexto de crisis. Para conversar, para que nos explique de qué se trata todo esto, porque claro, uno duda, ¿no? Cuando se trata, que es raro que el FMI vaya a entregar a los países dinero sin intereses. Pues bueno, existe, esto se está dando, el desembolso viene para agosto, y vamos a conversar sobre esto con el economista Mario Valencia. Él es economista integrante de la Tindad, nos acompaña desde Colombia. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. Verónica, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, Mario, cuéntanos para todos las personas que nos están viendo, ¿cómo así el FMI va a regalar dinero a todos sus integrantes, a todos los países integrantes? No se puede creer. ¿Qué pasó acá? Suena muy raro, ¿no? Suena muy raro, suena increíble. Y bueno, entonces vale la pena hacer varias aclaraciones. Primero, no es el Fondo Monetario Internacional como tal. El FMI tiene un departamento que se llama el Departamento de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional, y el fondo lo que hace es administrar, pues por su capacidad institucional y el poder, digamos, que tiene a nivel mundial, pues administra estos recursos que no son tampoco como resultado de la generosidad del Fondo Monetario Internacional, sino que corresponde a la solicitud que han hecho, primero que todo, múltiples organizaciones de la sociedad civil en el mundo, organizaciones sociales que llevamos pues ya prácticamente un año pidiendo que se dé esta emisión de derechos especiales de giro, y después por una solicitud que hizo el grupo del G20, de los 20 países más poderosos del mundo, que fue avalada después por el grupo del G7, y entonces pues ya es una realidad, y es como tú lo planteas, Verónica, es realmente una emisión de dinero. Realmente ellos lo presentan como una emisión de un activo de reserva, para que, digamos, no dé la sensación de que se puede convertir todavía en dinero. Es un activo de reserva, y esto lo que haría, desde el punto de vista automático, es incrementar las reservas internacionales de los países. Todos los países que hacen parte del Fondo Monetario Internacional recibirían estos recursos. No tienen que, digamos, no tienen que estar de acuerdo o en contra, sencillamente ahí va a aparecer en sus activos de reserva, va a aparecer probablemente en el mes de agosto estos recursos, y entonces hasta ahí, digamos, un poco va esta introducción de la discusión. Ok, bueno, como esto también quiero que nos comentes, ¿cómo se ha venido desarrollando esta campaña desde la sociedad civil para presionar justamente primero a través del G20, como tú comentas, y después para que finalmente en el gobierno de Joe Biden, porque Estados Unidos en la práctica depende que si se aprueba o no esta emisión de los derechos especiales de giro, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso largo de presión, de incidencia política desde la sociedad civil? Sí, pues mira, hay muchas organizaciones en el mundo que entendemos la necesidad que existe en medio de una crisis profunda, y digamos, tampoco se nos puede olvidar una cosa, Verónica, el mundo ya venía en un proceso de desaceleración antes de la pandemia, y no era que el mundo estuviera boyante. La crisis financiera de 2009 generó unas consecuencias muy graves de las cuales el mundo no había logrado recuperarse plenamente, y ya había muchas señales
a finales de 2019 y a inicios de 2020 había muchas señales de que el mundo iba a entrar nuevamente en una recesión económica. Y la pandemia terminó de profundizar, terminó de agravar esa situación, y lo que correspondió después fue que los países más ricos, los que tenían más acceso a financiamiento, los que tienen, por ejemplo, acceso a hacer emisión de dinero, tienen más autonomía para hacer emisión de dinero, inyectaron una cantidad increíble, pues una cantidad muy grande de recursos a su economía para entregárselos a las personas, para que las personas no perdieran capacidad de compra. Y el resto de países que no tenemos esa capacidad, especialmente los países de América Latina, algunos países de Asia, países de África, vimos que los estados, nuestros gobiernos, no reaccionaron de la misma forma. La inyección de dinero fue mucho menor, generando un aumento de la pobreza. América Latina fue la región que más nuevos pobres agregó en medio de la pandemia, alrededor de 45 millones de nuevos pobres en la región. Y pues esto se hubiera podido resolver si los gobiernos hubieran tenido la posibilidad de acceder a más recursos. Una fuente, que es una solamente de las fuentes de recursos que podrían utilizarse, porque de hecho ya se ha utilizado en el pasado, eran estos derechos especiales de giro. Entonces hemos emprendido desde diversas redes, desde diversas plataformas, organizaciones de la sociedad civil, toda una campaña por exigir que se realice esta emisión de derechos especiales de giro, que finalmente se dio, y ahora sigue, digamos, como otra puja para que esos recursos se utilicen de manera eficiente y sirvan para resolver la grave crisis económica, social y sanitaria que tiene la región en estos momentos. Claro, claro. Bueno, vamos por partes. Lo que te quiero preguntar ahora, desde la sociedad civil se impulsó toda esta campaña para que finalmente sea logrado, pero se pidió que el FMI emita alrededor de 3 billones de dólares, ¿no?, a través de los DECs para ser repartidos en el mundo, ¿no? Ahora, de esos 3 billones, finalmente se aprobó un cuarto, 650.000 millones de dólares. ¿Cuánto de eso le toca a Latinoamérica y cómo va a ser este porcentaje de repartición para cada país? Sí, como tú lo has dicho, Verónica, se había pedido inicialmente una emisión de 3 billones de dólares o 3 millones de dólares que corresponden a las necesidades para atender la crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria, el acceso de los países a las vacunas, poder construir más infraestructura en materia de salud pública, en materia sanitaria. Finalmente se aprobaron 650.000 millones porque un monto mayor habría requerido una aprobación en el Congreso de los Estados Unidos y probablemente allí se hubiera empantanado quizás esta aprobación de derechos especiales de giro. Entonces, bueno, se aprobaron estos 650.000 millones, de los cuales a América Latina, porque la distribución, el FMI, el departamento de DEC del FMI hace una emisión general y después cada país accede a estos recursos es a través de su participación en el Fondo Monetario Internacional, a través de la cuota que tiene dentro del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, en ese sentido, a América Latina le corresponde alrededor de 51.000 millones de dólares, que son recursos que no son suficientes. Esperaríamos mucho más recursos para poder salir de la crisis, pero que de todas formas van a ser recursos importantes y necesarios, pues, en medio de esta situación. Ahora, ¿y el porcentaje, por ejemplo, le va a tocar lo mismo a Brasil que a Perú o a Ecuador o a Buenos Aires, Argentina, perdón? ¿Cómo sería esta repartición en América Latina? Entonces no es igual porque, digamos, ahí ya hay un mecanismo ahí hay un principio de desigualdad, y es que, pues, obviamente los países más ricos son los que más aportan, los que tienen más participación en el Fondo Monetario Internacional. En este sentido, la mayor parte de los recursos, más de la mitad de los recursos, van a ir a los países más ricos que probablemente no necesitan esos recursos, que ya hemos visto que el nivel de intervención, la capacidad de inyectar recursos de los países más ricos a sus economías es significativamente mayor que el del resto de países del mundo. Países como Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Reino Unido tienen mucha más capacidad
de acceder a recursos de financiación a través pues a través de bancos, pero también a través de sus propios bancos centrales, que no los tiene América Latina, y estos países van a recibir más derechos especiales de giro que lo que vamos a recibir en América Latina o en el resto de países de ingresos medios y de ingresos bajos. Allí ya de entrada hay un fenómeno de desigualdad. Dentro de América Latina pasa lo mismo. Brasil es el país que más va a recibir recursos, recibiría alrededor de 15.000 millones de dólares. Países como México recibirían alrededor de 5.000 millones de dólares, Argentina algo así como 4.300 millones de dólares, pero de ahí para abajo los países más pobres, que son justamente los que más necesitan recursos, son los que menos van a recibir. Un país como Nicaragua recibiría alrededor de 300 millones de dólares, que bueno, no es una suma despreciable, pero se necesitaría más esfuerzo desde el punto de vista de financiación. Así que, acompañado a la propuesta de la emisión del OTEC, también hemos venido trabajando en una propuesta para que se reasignen esos derechos especiales de giro. Porque Estados Unidos probablemente no necesita usar esos recursos. Entonces, que Estados Unidos done a países de ingresos medios y a países de ingresos bajos una parte de esos recursos, y así los otros países ricos también podrían hacerlo. Claro, ahora las reglas de juego iniciales, digamos, son desiguales como lo comentas. Ahora, esta incidencia para que Estados Unidos done a los países pobres o otros países de Europa, probablemente eso ya depende de la voluntad de cada gobierno que se encuentra en ese momento, ¿no? Países. Claro, porque los países son autónomos, son soberanos en decidir qué hacen con esos recursos. Probablemente también, digamos, va a haber una presión grande y unas acciones de incidencia grande desde instituciones que pueden ejercer esta incidencia en esos países, y seguramente podremos lograr que haya una reasignación. Quizás no va a ser la más justa, quizás no va a ser la más equitativa. Sin embargo, pues ahí está el trabajo, digamos, que las organizaciones sociales en cada uno de los países, los movimientos de la sociedad civil, sectores políticos, nos toca hacer, y por eso una red de organizaciones como la Tindad pues juega un papel importante en motivar, en incentivar que este tipo de presión se dé de la sociedad civil hacia los gobiernos de cada uno de los países de la región, pero también desde instituciones a nivel global para que presionen también a otras economías más poderosas. Bueno, ahora, antes de irnos al tema de qué podrían hacer los países con estos fondos que van a recibir en las reservas internacionales, mucha gente ahora, acabo de leer unos comentarios de la audiencia que tenemos en este momento, dicen no al pago de la deuda externa, el FMI siempre, digamos, bueno, muchos adjetivos contra el FMI. Acá hay gato encerrado, como dirían criollamente, ¿no? El refrán. ¿Por qué el FMI tendría que estar entregando dinero gratis a los países, así sea en un monto menor, mínimo, que a los países ricos? ¿Qué hay detrás? Mira, la primera explicación, que es la más sencilla, es porque su mandato, el mandato del Fondo Monetario Internacional establece que lo puede hacer. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional es una institución que se creó con un objetivo. El objetivo era ayudar a otros países. No estoy diciendo que se haya cumplido, estoy diciendo el objetivo era ayudar a los países que tenían problemas de balanza de pagos. La balanza de pagos es toda la diferencia entre todos los recursos que entran a los países versus todos los recursos que salen. Por ejemplo, todo el pago de las importaciones pues se tienen que pagar en una muy buena medida con dólares, y muchas veces los países se quedan sin suficientes dólares. Hemos visto en las últimas décadas el caso de Argentina, que es un caso, digamos, como recurrente de déficit en sus balances, en sus cuentas externas. Entonces se supone que el Fondo Monetario Internacional llega con recursos, llega con dólares a ayudar a esos países. Lamentablemente, lo que ha pasado en el mundo con las intervenciones del Fondo Monetario Internacional es que realmente no han sido de mucha ayuda, porque los países se quedan sin dólares por un problema estructural en sus economías. El Fondo Monetario Internacional llega con préstamos, entrega unos recursos de corto plazo a esos países y les dice, bueno, como yo les presté una plata, entonces ahora ustedes tienen que cumplir con una serie de reglas, cumplir con una serie de políticas
para garantizar que me puedan pagar esos recursos, y una parte importante de esas políticas tienen que ver con austeridad fiscal. Entonces imagínense, en medio de una crisis de esta dimensión, en una recesión del tamaño en la que está América Latina, que el Fondo Monetario Internacional le diga a los países tiene que haber una recesión. Entonces, volviendo otra vez y redondeando para contestar tu pregunta, el mandato del Fondo Monetario Internacional establece que esa institución tiene la potestad de crear dinero de la nada, digámoslo así, de crear dinero de la nada cuando hay problemas de estas magnitudes. De hecho, lo ha ejercido en el pasado. En 1987 hubo una emisión de DEC, después en la crisis financiera global de 2009 hubo una emisión de derechos especiales de giro, y pues en medio de esta crisis también lo va a haber. No es un regalo del Fondo Monetario Internacional, lo establecen los países integrantes de esta institución. El Fondo Monetario Internacional lo que hace es administrar esos derechos especiales de giro, y pues es una solución a la falta de dólares, por llamarlo de alguna forma, a la falta de divisas que puede haber en el mundo en medio de una crisis brutal. La otra discusión, la que yo sé que ya vamos a entrar, es si se pueden usar o no, o si se van a quedar en reservas. Claro, a eso iba, ¿no? Ya, una vez, porque esto, claro, tú me dices que viene en una campaña desde la sociedad civil desde hace un año, y de hecho en el gobierno de Trump se le negó, ¿no? Recién Biden es que vuelve a tocar el tema, y finalmente se accede a emitir este dinero que va a llegar a todos los países integrantes del FMI. Ahora, van a llegar directo a las reservas internacionales de cada país. Ahora, cada país es soberano, autónomo de decidir qué hace con ese dinero. ¿Hay alguna cláusula, hay algo que imponga el FMI de decir esto lo puedes usar solamente lo puedes dejar en reservas internacionales, o lo puedes usar para el sistema de salud y enfrentar la pandemia? ¿Hay alguna cláusula de eso, o cada país o cada gobierno, porque estos fondos se desembolsan en agosto, ¿no? Cada gobierno va a decir, ya, ok, yo agarro este monto y como no tiene intereses, no tiene nada, yo soy autónomo de decidir en dónde lo voy a usar? ¿Así es o no? Mira, Verónica, entonces ya sabemos que primero no es una dádiva del Fondo Monetario Internacional, es un mandato que tiene, y el mandato se lo dan los mismos países que integran el Fondo Monetario Internacional. No es un préstamo, es decir, los países no tienen que devolver estos recursos al Fondo Monetario Internacional, y el principio general es que estos recursos no son una moneda como tal, no es una moneda de libre circulación como lo es el sol, como lo es el peso, como lo es el yuan, como lo es el euro, sino que es un activo, es una especie de unidad de cuenta que llega directamente a los activos de reserva que tienen los países. Y aquí comienza la discusión. La discusión es, en el pasado, en la década de 1980, América Latina tuvo una crisis profunda de que no tenía los suficientes dólares para pagar la deuda. Entró varios países, Argentina, Brasil, México, entraron en moratoria de la deuda, y eso generó una fuga de capitales de toda la región. Entonces, una situación muy compleja en la que los países de América Latina se quedaron sin dólares. Llega el Fondo Monetario Internacional a inyectarles dólares, y a partir de allí se crea una especie de requisito implícito de que los países tenían que guardar una parte de la riqueza que creaba, la tenían que guardar en lo que conocemos como reservas internacionales. Esto es dinero de las naciones, dinero de los países, que está por allá guardado en bancos, en la Reserva Federal, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Algunos países incluso los tienen expresado en oro, ya no tanto, pero digamos los países lo que hacen es guardar reservas en otros países, ¿sí? Y en inversiones que pueden ser más estables que si los dejan en sus propias economías. Digamos que yo creo que eso está bien. Digamos, los países tienen que tener siempre, como en la casa, pues uno tiene por ahí guardado algún ahorro por si tiene alguna urgencia, por si se le daña la lavadora o se le daña la nevera, pues los países asimismo tienen las reservas. La discusión en esto, Verónica, está en si en estos momentos, en medio de la situación en la que está el mundo, se necesitan aumentar esas reservas,
o lo que necesitamos es que los países tengan la posibilidad de gastar. Necesitamos recursos para ahorrar en estos momentos o necesitamos recursos para gastar. Creo que la respuesta más lógica y más sensata es que los países deben tener acceso a recursos para gastar. ¿Para gastar en qué? En vacunas, para gastar en la asistencia, en la renta, en lo que algunos países están discutiendo como la renta básica, bueno, esto se llama como algún ingreso de emergencia, es decir, entregarle recursos a la población, en generar empleos, en generar infraestructura sanitaria. Los países lo que necesitan ahora es gastar. Entonces, probablemente tener esos recursos en reserva no va a ayudar a resolver la crisis económica de la región y la crisis social. Y termino con esa parte que la podemos incluso profundizar un poco más. En estos momentos América Latina no está en la situación de la década de 1980. Nosotros ni tenemos un problema de deuda en estos momentos. Los niveles de deuda de los países de la región de América Latina en relación a la capacidad de producción de nuestros países no es muy alta. Es de alrededor, para la región es de alrededor del 56% del Producto Interno Bruto, cuando sabemos que Japón debe el 250% del PIB, Estados Unidos el 120%, Italia debe el 200% del PIB, o sea que no tenemos un problema de deuda. De hecho, no tenemos un problema de reservas, y las reservas de muchos países, que es como una especie de sinsentido, crecieron en el 2020. Te puedo decir que, por ejemplo, las reservas internacionales de Colombia, de México, de Perú, de Paraguay y de Uruguay crecieron en el año 2020. Cuando los países necesitaban gastar, los gobiernos y los bancos centrales lo que estaban haciendo era guardar más dinero en bancos extranjeros y en títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Tampoco tenemos un problema de reservas y no tenemos un problema de inflación. Así que lo que deberíamos hacer con esos recursos es incluirlos en los presupuestos de los países y gastarlos eficientemente. Pero ¿de qué depende? ¿De qué depende que se gasten esos recursos? ¿El FMI pondría algún tipo de sanción si es que se sacan de las reservas internacionales y se gastan? ¿O qué? Ya... Eso todavía no lo sabemos porque como no se ha hecho la emisión, no existen muchos antecedentes de países que hayan usado estos recursos. Tenemos un antecedente del año 2009 en una economía latinoamericana, de hecho en los que sí se usaron, y pues era una economía además dolarizada, estamos hablando de Ecuador. Entonces, pues bueno, muchas organizaciones y centros de pensamiento y diversas países están analizando qué se puede hacer y ya sobre esto pues hay alguna discusión. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de Colombia, la respuesta del gobierno colombiano es decir, bueno, qué bueno que llegan esos recursos, los vamos a dejar en reservas, porque en una muy buena medida, y fíjense que aquí hay como una especie de trampita, tener más reservas genera la posibilidad, es como una especie de amortiguador, un apalancamiento para que los países se puedan endeudar más. Entonces, si las reservas crecen, da cierta sensación de estabilidad y es como una especie de garantía para que los países puedan adquirir más deuda. Entonces resulta que pues, si estos recursos se quedan en reservas, muy probablemente van a servir es para apalancar más deuda con más condicionamientos que cumplir hacia esa deuda. Así que se garantiza en buena medida la estabilidad macroeconómica de los países, pero probablemente no se va a resolver el problema de la estabilidad social. Claro, y no tiene sentido además dejar un dinero que no tiene deuda, que llega prácticamente gratis, ¿no? En la práctica es un dinero gratis, sin intereses, dejarlo ahí para después lo que cada país se endeude con intereses. Entonces, es un sinsentido, ¿no? Pero de todas maneras, como tú dices, claro, por ejemplo, gobiernos de derecha prefieren no salirse de la pauta y seguir con todos los compromisos con el FMI y los organismos internacionales. Entonces, ya dependería prácticamente de cada gobierno, ¿no? Claro, depende de la normativa, depende de la legislación de cada gobierno. En las constituciones de los gobiernos hay constituciones muy fuertes que impiden que los bancos centrales, porque quienes administran las reservas internacionales es la banca central, y recordemos que en todas las reformas constitucionales de la década de 1990 se separó las funciones de la banca central con las funciones de los gobiernos centrales,
Entonces hay legislaciones en países que impiden que la banca central le pueda trasladar recursos, así sea a través de préstamos directos a los gobiernos nacionales. En otros puede ser más flexible, en otros países es de última instancia. Entonces dependerá mucho de la legislación de los países, dependerá mucho de la decisión política también que tomen algunos gobiernos. Hay países que no necesitan más reservas internacionales. Yo te puedo contar que, por ejemplo, en el caso colombiano, un mes, porque esto se mide, el Fondo Monetario Internacional dice que los países deben tener alrededor de 3 meses de importaciones como reservas internacionales. Es una especie de estándar, ¿sí? O sea, dice, bueno, como ustedes importan, entonces guarden afuera el equivalente a alrededor de 3 meses de importaciones. Cada mes de importación que acumulan reservas internacionales adicionales, un país como Colombia, significa la totalidad de recursos necesarios para atender todo el ingreso de emergencia que se le entrega a la población más pobre del país durante un año. O sea que probablemente Colombia no necesita más reservas. Habrá otros que sí. En lo que hemos visto, entendemos que países como Argentina, como Bolivia, Costa Rica, incluso Chile, podrían necesitar más reservas y ya dependerá de la voluntad y de la decisión de cada país, pero queremos dejar claro que existe la posibilidad, dejar la puerta abierta, de que esos recursos para quienes no necesitan reservas puedan ser trasladados a los presupuestos y puedan ser usados como gasto en momentos de crisis. Ahora, tú mencionabas hace unos minutos Ecuador, ¿no? Hay un precedente que Ecuador sí utilizó los DECs en 2009. ¿Y cómo fue esta experiencia? ¿Fue positiva? ¿Es cuestión de quizá que algunos de los gobiernos de Latinoamérica miren hacia esta experiencia para animarse a usar, a ejecutar en el presupuesto público este dinero? Yo creo que es una experiencia que se debe mirar, se debe estudiar. Estamos, digamos, empezando, digamos, como a entender un poco también qué fue lo que pasó, porque, digamos, es un proceso técnico, jurídico, contable, que no es sencillo, es complejo, pero creo que es una experiencia que se tiene que estudiar y se debe tener en cuenta. ¿Sí? Digamos, yo lo dejaría hasta ahí. Digamos, si fue positivo o no, pues habría que entrar más en detalles en analizar esa experiencia, porque era un país con unas particularidades, era una economía dolarizada, entonces pues digamos que no es tan fácil como decir hagamos lo que hizo Ecuador en el 2009 y todo el mundo replíquelo. Pues cada país lo tendrá que estudiar, pero simplemente queremos dejar dicho que ya que vamos a recibir estos recursos y ya que esos recursos, como tú lo dices, pues no son deuda, tiene una tasa de interés, sí, una tasa de interés muy baja, en estos momentos está en 0,05%, es quizá la tasa de interés más baja que existe en estos momentos, pero ya que esos recursos van a entrar, pues pensemos en opciones para que esos recursos realmente sirvan no solamente para generar estabilidad macroeconómica, no solamente para que las agencias calificadoras estén contentas, estén felices, sino también pensando en la estabilidad social de nuestros países. Y ya vimos, Verónica, y tú lo sabes, que la indignación social que se está viviendo en América Latina por el aumento de la pobreza y la desigualdad, pues genera desestabilidad social también. Así es, así es. Ahora, ¿cómo en agosto llegan los DECs? Llegan de frente a los bancos centrales de reserva, pero si estos bancos centrales de reserva son autónomos, ¿cómo los gobiernos pueden traspasar ese dinero que llega al presupuesto público y ejecutar obras? ¿Cómo sería este procedimiento? En muchos países lo que existe es la posibilidad de que las ganancias, las utilidades de la banca central son trasladadas automáticamente, son trasladadas al final del periodo fiscal, son trasladadas a los presupuestos, a los países, ¿sí? Digamos que yo creo que habría que explorar por ese mecanismo, por esa vía. Hay un terreno pues, en el que se puede explorar cómo podría hacerse técnica y legalmente, pero finalmente las reservas internacionales no son de los bancos centrales, las reservas internacionales son de las naciones, ¿sí? Las naciones pueden encontrar las formas
y si hay que hacer transformaciones legales, se deben hacer en el sentido de que esos recursos se puedan usar para atender la crisis. Lo que queremos decir es que pues eso, los dueños de las reservas internacionales no son los bancos centrales, son los que las administran, pero finalmente esos recursos pertenecen a la sociedad, pertenecen al ahorro de los países, no a las ganancias de un banco central que no funciona igual que la banca privada. No son recursos privados, son recursos de la banca central, son recursos de la sociedad. Así es. Bueno, Mario, ojalá que cuando llegue, se desembolse este dinero en agosto, puedan los diversos gobiernos de nuestra región utilizarlo de la mejor manera. Sabemos que desde la sociedad civil están vigilantes, desde la TINDAD y otras organizaciones en el mundo sobre este tema desde hace mucho tiempo. Y bueno, ojalá, como tú bien dijiste al inicio del programa, los gobiernos que no necesitan recibir estos DECs puedan donarlos a los países más pobres, ¿no? Esperemos que sí, y bueno, allí va a haber una fuente importante, no es la única, hay que seguir explorando otras medidas, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal. Sabemos que la evasión y la elusión en nuestros países es muy alta, en una muy buena medida, porque pues las grandes fortunas, los grandes capitales han encontrado formas de fugarse hacia paraísos fiscales, y ese espacio se tiene que cerrar también, esa brecha se tiene que cerrar, pero este también será una fuente importante de financiación de las economías. Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Nos has aclarado de una forma muy didáctica este panorama, esta situación. Gracias y hasta pronto. Gracias, Verónica. Saludo a todas las personas que nos vieron. Bueno, muy amable. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.